Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés. Y en este nuevo video tutorial te voy a mostrar una fórmula bastante potente que quiero que aprendas para poder convertir una fuente de datos o una tabla que no se encuentre en formato tabular, tal cual como la estás viendo aquí, en una tabla en formato tabular que te permita pasarla dentro de una tabla dinámica y obtener información descriptiva de los datos que allí se encuentran, haciendo un pretratamiento en esta fuente de información que tenemos por aquí en la parte izquierda y llevándola a una fuente de datos tabular, que una tabla de datos, una tabla dinámica, perdón, la pueda consumir sin problema para generarte información útil que te permita tomar excelentes decisiones. Para ello, quiero que te fijes que tengo en la primera columna de la fuente de datos el ID del empleado, los cuales se segmentan en tres grupos. El grupo A, que tiene esta cantidad de empleados con sus correspondientes ID, el grupo B con sus correspondientes ID para esos empleados y el grupo C con sus correspondientes ID para esos empleados. Fíjate que en una misma columna tengo el grupo al cual pertenecen, que es un tipo de dato, o un tipo de información que representa la tabla, y también tengo el ID del empleado. A su vez también el grupo B contiene el nombre del grupo y el ID del empleado, o bien en la primera columna, para hacerlo mucho más concreto, contenemos el nombre del grupo y el ID del empleado, y justo en las dos columnas del frente sí tenemos el nombre del trabajador o el nombre de la persona y el área al cual pertenece. Por ejemplo, el primer bloque pertenece a comercial, el segundo bloque pertenece a gestión y el tercer bloque pertenece a operativa. ¿Cómo podemos hacer nosotros para llevar esta información que tengo aquí en tres columnas en una tablita resultante que contenga en una columna independiente el nombre del grupo al cual pertenecen cada uno de los empleados, por supuesto el ID del empleado y posteriormente el nombre y el área al cual pertenecen cada uno de esos empleados? Pues bien, fíjate, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mil disculpas allí por la garganta, porque siempre me duele un poquito al intentar grabar, por más que hago ahí tomando cositas, siempre que inicio a grabar tengo algún tipo de molestia en la garganta, pero a medida que voy grabando el tutorial esto va pasando y va disminuyendo. Vamos a arrancar con la función LED. La función LED, ¿qué es lo que hace? La función LED me permite crear nombres intermedios asignándole cálculos que en este punto me sirven para realizar un cálculo mucho más grande, ahorrando tiempo de procesamiento, ciclos de procesador y espacio en la pila de memoria RAM del computador, con lo cual una fórmula puede ejecutarse muy rápido. En esta función LED o con esta función LED voy a crear, perdón, un nombre llamado grupos, fíjate, o un nombre llamado GRU que va a tener cada uno de los grupos, los cuales voy a replicar a partir de estas cabeceras del grupo A, grupo B y grupo C del ID del empleado de la tabla inicial. Fíjate cómo es el método para intentar replicar una cadena de texto que está arrancando. En la parte inicial contenemos valores diferentes o con diferentes tipos de datos. Aquí son numéricos, aquí son cadenas de texto para replicar cada uno de los nombres de los grupos. Vamos a utilizar a la función scan. Esta función es una función de iteración. ¿Qué es una función de iteración? Una función que recorre una matriz de valores. ¿Qué es una función que recorre una matriz de valores? Pues no es nada más que pasarle a una función un array y la función va tomando elemento por elemento y lo va arrojando dentro de una función lambda interna, en donde en cada uno de los cálculos, a medida que los va resolviendo, van siendo arrojados dentro de un parámetro denominado acumulador, y luego la función scan en cada uno de los ciclos va imprimiendo cada uno de los valores del acumulador. En esencia, si en el array yo le paso un array que tenga n número de filas, en una sola columna obviamente, o en dos o en tres o en lo que tú quieras colocar, pero tenga n número de filas, scan en la matriz resultante o en su respuesta va a arrojar una matriz que va a contener una columna con esa cantidad n de filas.
Sin embargo, la función scan, al igual que la función reduce, tiene una particularidad. Si yo el primer argumento con el que se inicializa el acumulador dentro de la función del tercer parámetro lo especifico como nulo o vacío, lo que hace la función scan es tomar el primer elemento del array y con él rellena el valor del acumulador. Y la primera iteración se va a tomar para el parámetro de valor de la función lambda interna del tercer argumento el segundo ítem para la primera iteración del array. Es decir, tomo el segundo ítem del array y con él inicializo la primera iteración. ¿Cómo se ve esto dentro de la función scan? Fíjate, te lo voy a explicar de una manera mucho más visual. El primer argumento llamado initial value, tal cual como lo tenemos aquí, te lo estoy señalando, lo voy a dejar vacío o lo voy a dejar nulo. Posteriormente, en el segundo argumento denominado array, voy a tomar cada uno de los valores que van a contener valores de texto y valores numéricos y posteriormente creo el lambda interno. Dentro del lambda interno, la función scan me pide que cree dos parámetros. Un parámetro que va a contener el valor del acumulador, el cual de una manera normal y tradicional este acumulador se rellena con el initial value, pero como yo lo puse omitido, entonces lo que voy a hacer es tomar el primer elemento del array, que en este caso sería una cadena de texto, y con él relleno el valor del acumulador en la primera iteración. Y después me pide la función lambda crear un segundo parámetro, en este caso llamado valor, que yo le llamo así valor, que me permite ir cargando cada uno de los elementos del array ciclo tras ciclo o iteración tras iteración en este parámetro denominado valor. Ahora bien, en la primera iteración, al estar el initial value como vacío, voy a tomar el primer elemento del array, que en este caso sería una cadena de texto, y lo voy a arrojar dentro del parámetro llamado acumulador. Y en esa misma primera iteración voy a tomar el segundo elemento del array, que en este caso sería el rango B2, B19, y el segundo elemento es 29, y con él voy a rellenar el parámetro denominado valor. Por tanto, en la primera iteración estoy utilizando el grupo A, que es una cadena de texto, y estoy utilizando un valor numérico para rellenar los dos parámetros, porque el initial value lo coloqué como omitido. Entonces tomo primero y segundo elemento y relleno el acumulador y posteriormente relleno el valor. Ya en la segunda iteración, cuando el cálculo se resuelva dentro de la función lambda interna, con él voy a rellenar el acumulador y seguidamente sigo pasando cada uno de los elementos del array como si nada dentro del parámetro llamado valor para que en cada ciclo se vaya imprimiendo el retorno de ese cálculo que se carga dentro del acumulador y la función scan lo va a ir arrojando ítem tras ítem como vaya recorriendo la matriz. ¿Qué voy a hacer? Voy a establecer una prueba lógica mediante la función sí que me permita tomar una decisión. La prueba lógica de la función sí recibe siempre un valor de tipo lógico o un conjunto de valores de tipo lógico, que en este caso sería un valor de tipo boolean de falso o verdadero. Si el valor de la prueba lógica se corre como verdadero, entonces se ejecuta la parte si verdadera de la función sí. Si la prueba lógica se corre como falso, se ejecuta la parte del valor si falso de la función sí. Hay una función dentro de Excel muy bonita que se llama n, una función que me permite evaluar valores numéricos, no numéricos, valores de fecha, valores lógicos y me va devolviendo valores. Fíjate lo que nos dice la ayuda de la función n. Convierte un valor no numérico en números, es decir, si hay un valor que Excel lo esté reconociendo como un texto, entonces la función n lo pasa a ese número. Si hay una fecha, lo transformo en un número de serie secuencial, es decir, una fecha como texto o bien una fecha dentro de Excel, la función n la pasa a ese número de serie secuencial. Si encuentra un valor de tipo lógico o un valor de tipo boolean, lo transformo en un 1 o en un 0, es decir, un falso en un 0, un verdadero en un 1 y cualquier otro elemento como cadena de texto lo convierte en valores de 0, que es lo mismo que tener un valor de falso.
Recuerda que dentro de una prueba lógica o dentro de la prueba lógica de la función sí, cualquier valor mayor o igual a 1 se ejecuta como un valor de verdadero y todo valor de 0 se ejecuta como un valor de falso. Por tanto, yo puedo decir lo siguiente: por favor, función n, evalúa el valor del valor, es decir, el valor del parámetro llamado valor que está llegando como segundo ítem de la función lambda, que está recibiendo a partir de la primera iteración un valor numérico. Él no va a arrancar con un valor de texto porque el initial value se encuentra omitido. El primer ítem o primera iteración de la función lambda va a contener en el parámetro llamado valor un valor de 29 y le digo a la función n, por favor función n, averigua qué tipo de elemento es valor. Como es un valor numérico, fíjate que si yo llego aquí y relleno al parámetro o al argumento llamado valor de la función n con un valor de 29 y lo evalúo de momento dentro de la función con f9, fíjate que él me está devolviendo un valor de 29. Recuerda que dentro de la prueba lógica, un valor mayor o igual a 1 se ejecuta como un valor de verdadero. Pero ¿qué pasa si yo vengo y en alguna iteración le paso una cadena de texto? Fíjate que la función n retorna un valor de 0, que es lo mismo que tener un falso. Pues bien, le voy a decir a la función n, evalúa el parámetro llamado valor. Ya sé que en la primera iteración voy a evaluar el valor de 29 y luego sucesivamente voy a ir evaluando números y cuando llegue a esta cabecera, él la va a evaluar como un falso. En la parte verdadera, si yo evalúo a la función n con un valor de verdadero, le digo que imprima el valor del acumulador. Y recuerda lo que vale acumulador. Acumulador vale desde el primer ciclo la cadena de texto del grupo A. Cuando llegue a este otro ciclo va a valer el grupo B y cuando llegue a este otro ciclo va a valer el grupo C si yo en el segundo argumento de la prueba lógica, en el valor sí falso, justo aquí le digo que me devuelva el valor del parámetro llamado valor. Es decir, cuando llegue la cadena de texto y esto se corra como un valor de falso, se corre la parte falsa que va a traer el mismo parámetro llamado valor que va a contener la cadena de texto. Fíjate que si yo cierro a la función sí, en este caso con el paréntesis de verde y posteriormente cierro la función lambda y cierro la función scan e intento imprimir el nombre del grupo dentro del cálculo de la función let, lo que estoy haciendo es obtener grupo A, luego grupo B y por último grupo C en su manera ordenada respecto de la tabla de datos en donde estoy obteniendo el grupo A, posteriormente estoy obteniendo el grupo B y por último el grupo C. Ahora bien, puedo utilizar esta misma técnica y puedo utilizar el mismo artilugio de la función scan con el initial value omitido para hacer esto sobre esta columna. No. O bueno, quizás sí, pero es un poquito más engorroso. Lo mejor es hacer una búsqueda mediante algún tipo de apilación y filtro que utilice funciones de búsqueda y referencia, que utilicen esta primera columna, obviamente ya transformada y rellenada, si es que se dice así, o rellena con cada uno de los grupos para que simule el mismo nombre del área al cual pertenecen cada uno de esos empleados, que a su vez también pertenecen a cada uno de los grupos. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Le voy a dar una al enter y me voy a llevar el IntelliSense por aquí para abajito para que tú puedas observarlo mejor y seguidamente voy a crear un segundo nombre. Un segundo nombre, por ejemplo, que contenga toda la columna llamada área. Por tanto, le pongo un nombre descriptivo, por ejemplo, le pongo área y le paso cada uno de los elementos de esta columna. Fíjate que ya le estoy pasando la referencia de D2 a D19 y ahora voy a hacer un cálculo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un apilamiento en horizontal. ¿Qué hace la función apilar en horizontal? Fíjate como el nombre lo dice. Apila horizontalmente matrices dentro de una matriz resultante. Bueno, esta ayuda no ayuda mucho, pero lo que hace la función apilar en horizontal es tomar una matriz 1, tomar una matriz 2, es decir, un rango 1 o un rango 2 o un rango 3, etcétera, etcétera, y los va apilando de izquierda a derecha, es decir, ellos van creciendo de manera horizontal. Toma la columna 1, le apila la columna 2, le apila la columna 3, que son matrices independientes y con ella crea
una matriz resultante que va a tener tantas columnas como matrices yo le pase en cada uno de los argumentos. ¿Y qué voy a apilar? Voy a apilar el nombre de grupos que acabo de crear con la función scan y el nombre del área, le voy a dar aquí una coma y el nombre del área para que me entregue como resultado dentro del cálculo de la función LED un tipo de tabla como la de la siguiente manera. Voy a tener grupo A, el nombre comercial y un montón de ceros donde hay espacios vacíos. Luego un grupo B donde tengo el nombre de gestión y un montón de ceros donde hay espacios vacíos y un grupo C y tengo el área obviamente y ceros donde hay espacios vacíos. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear ahora un filtro con esta matriz resultante por apilar en horizontal. Llamo a la función filtrar, que todo el mundo ya sabe cómo se utiliza, y en el primer argumento denominado array le paso esa matriz construida con apilar en horizontal. Y seguidamente le digo, toma en cuenta todo este nombre que se encuentra dentro del nombre llamado área y devuélveme todos los valores mayores a 0. Obviamente una cadena de texto me da verdadero porque no es un 0 y un valor de vacío me da un 0, por tanto los excluyo. Fíjate que si yo cierro la función filtrar y luego cierro la función LED, estoy obteniendo una tablita bien pequeñita, una tablita que identifica el grupo A con comercial, el grupo B con gestión y el grupo C con operativa, pero ya tengo una tablita en donde yo puedo utilizar una función de búsqueda y referencia. ¿Qué voy a buscar, por ejemplo, dentro de esta función de búsqueda y referencia llamada buscar B? Fíjate, el primer argumento se llama valor buscado. Yo la puedo utilizar de manera matricial o puedo utilizar una matriz de valores para buscar en la primera columna izquierda, que va a tener, por ejemplo, grupo A comercial, grupo B gestión y grupo C operativa. En esa micro tablita busca, por ejemplo, el nombre de los grupos, que va a tener el mismo tamaño, fíjate, que todos los elementos que contienen valores numéricos dentro de la columna ID del empleado de la tabla original. Es decir, le paso el nombre grupo, que en este caso va a contener grupo A, grupo A, grupo A, grupo A, grupo B, grupo B, grupo B, etcétera, grupo C, etcétera. Le digo, búscalo dentro de esta tablita que me está devolviendo la función filtrar. Y seguidamente, en el tercer argumento de la función buscar B, que es el indicador de columna, le digo devuélveme la columna número 2, la cual va a contener el nombre en esa micro tablita de comercial, gestión y operativa. ¿Qué va a hacer la función buscar B? Al buscar una matriz de valores que va a contener tantas filas, en una tablita muy pequeña, el resultado va a ser una réplica del mismo tamaño de la cantidad de filas del grupo en la búsqueda de la matriz número 2 en la columna número 2 que yo le diga. Y como la búsqueda la puedo configurar de tipo exacta o bien con el valor de falso la coloco de tipo exacta o con el valor de 0, fíjate que si yo ejecuto esto dentro del cálculo de la función LED voy a obtener una réplica exacta, por ejemplo, de comercial para el primer parámetro del grupo A, luego gestión para el segundo parámetro del grupo B y luego operativa para el tercer parámetro del grupo C. Hago la misma réplica que hice con la función scan, pero la hago utilizando este pequeño artilugio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar a la función apilar nuevamente en horizontal para apilar en el primer o la primera columna el nombre del grupo, que en este caso está contenido dentro del nombre llamado grupo. En la segunda matriz o aquí en la matriz número 2 de esta función apilar en horizontal, el resultado me dice toma el ID del empleado y el nombre, que los tengo justo acá. Fíjate, tengo el ID del empleado y el nombre, que los tengo aquí. Y luego en la tercera matriz voy a pasar el retorno de la función buscar B, que sería el área comercial, que sería esta última columna que acabo de crear mediante el uso de la función buscar B. Cierro a la función apilar en horizontal, cierro la función LED, evalúo con Enter y fíjate lo que obtengo. Tengo el grupo y tengo el área. Y ahora tengo grupo A, los ID de los empleados, el grupo B, los ID de los empleados y el grupo C y los ID de los empleados. Tengo un valor de 0, un valor de 0 y un valor de 0 y los nombres de los empleados. Fíjate, bastante simple, ¿verdad? Y por último, voy a establecer un pequeño filtro
de la matriz resultante por apilar en horizontal, en donde la pase dentro del primer argumento y utilice la segunda columna de la matriz que va a estar contenida dentro del rango C2, C19, cuyo valor sea mayor que 0. Cierro la función filtrar, cierro la función LED del cálculo de la función LED, evalúo con Enter y obtengo grupo A, en este caso sería 29, 31, 33, 37, 39, Sara, Karen, Diana, Andrés y Luis, el grupo, perdón, el área llamada comercial. ¿Listo? Allí lo tengo, todo el grupo A. Tienen que ser exactamente iguales a esta respuesta. Luego tendría el grupo B, que en este caso serían Pedro, Gloria, Sergio, Jorge, Manuel, Pedro, Gloria, Sergio, Jorge, Manuel, 41, 21, 14, 17, 51, grupo B, el área de gestión. Y por último, el grupo C, que sería 61, 48, 67, 69, 72, Juan, John, Esther, María, Víctor del área operativa, y ya tengo lista la tabla para poder hacer un resumen, en este caso con la herramienta de tablas dinámicas o bien un gráfico dinámico que me permita sacar descriptiva de una fuente de datos que no se encontraba normalizada o no se encuentra normalizada dentro de esta tablita o dentro de esta fuentecita de datos, y aquí ya se encuentra en formato tabular que nos permita obtener información rápida mediante una tabla dinámica. Fíjate que tiene el mismo resultado que la tabla que tenía aquí de ejemplo. Pues bien, con estos pequeños artilugios lo que quiero que aprendas es del uso de la función scan, desde donde arrancamos y la cual nos permitió poder generar toda la dispersión de datos o toda la desagregación de datos en columnas independientes a partir del primer argumento denominado initial value como un vacío para que el recorrido se ajuste a nuestra conveniencia y poder tener una repetición efectiva dentro de la primera columna que nos sirvió para replicar la segunda y por último un pequeño filtro que nos permita agrupar. En este caso, la primera y la segunda columna como elementos intermedios que nos permita obtener información precisa de una fuente de datos de tipo no tabular. Mi nombre es Andrés, como siempre digo, nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchísimas gracias por tu compañía, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto, chao.